La escuela como receptora del desplazamiento forzado, orientadora de la diversidad cultural y la equidad social. Objetivos. Identificar cómo se han venido afectando las sociedades con el flagelo del desplazamiento, qué consecuencias tanto educativas como sociales y económicas se han presentado desde la transformación de la estructura y organización social antes y después de esta problemática. Como introducción, sabemos que las sociedades presentan una estructura con base lógica, en donde se organizan por grupos y subgrupos que conforman una serie de normatividades que mantienen un orden social y se originan roles que satisfacen a cada uno de los individuos. Esta estructura fomenta una armonía, un control y una satisfacción social, la cual, si llegase a quebrantarse o no contribuyera de esta manera, se evidenciaría una ruptura y un fuerte conflicto que daría paso a las problemáticas sociales como la prostitución, la delincuencia, la pobreza y en algunos casos por afectaciones también políticas de conflicto armado o violencia, el desplazamiento forzado. Para mantener un control universal, el Estado como institución superior establece ciertos mecanismos, como la familia, el sistema educativo y las instituciones sociales que promueven lo bueno y evitan lo malo, pero que también pueden resultar afectadas, fragmentadas o deterioradas por dichas problemáticas. ¿Cómo te llamas? Betsy. Betsy, ¿dónde trabaja tu mamá? En una empresa. ¿Y dónde trabajaba antes? Cuidando los animales en nuestra finca. Betsy, ¿qué es lo que más te gustaba de tu finca? Los animales y como hay mucho espacio para jugar. Betsy, ¿qué es lo que más te gusta del lugar donde vives ahora? Que me queda muy cerca del colegio y muchos profesores. Betsy, ¿qué es lo que no te gusta del lugar donde vivías antes? Que me quedaba muy lejos del colegio y había solo una profe y había muchas peleas. Buenas tardes, profe. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Catherine Vázquez. ¿En dónde trabaja? En este momento trabajo en el Colegio José María Vargas Vila, ubicado en el barrio Bellaflor, en la localidad 19, Ciudad Bolívar. ¿Qué población residen aquí en la institución? Bueno, la población que se recibe en la institución es una población muy variada. Tenemos estudiantes en situación de desplazamiento, bastante población afrodescendiente, estudiantes hijos de personas desmovilizadas de cualquiera de los grupos armados ilegales del país. También recibimos estudiantes pues que no tienen ninguna adversidad, sino simplemente algunos inconvenientes, bueno, bastantes inconvenientes económicos y sociales. ¿Qué consecuencias tiene la población receptora? Bueno, Bogotá y el sur de Bogotá y Soacha es una población que recibe mucha población, valga la redundancia, en situación de desplazamiento. Pues como nosotros podemos observar, no es que las personas en esta situación o desmovilizados sean personas que vengan a cometer pues infracciones contra la sociedad receptora, sino que pues la condición en la que llegan a la sociedad obliga a que no pues tengan un buen desenvolvimiento. Entonces pues las condiciones de esta sociedad o de estas personas en situación de desplazamiento afectan a la sociedad o a la población receptora. Entonces vemos que en Bogotá se aumenta la delincuencia, hay sobrepoblación, los colegios tienen sobrepoblación de estudiantes, hay hacinamiento. Los docentes pues tienen que aumentar el obrar académico porque no se desarrollan todos los procesos que se deberían desarrollar en una escuela, y además pues que la comunidad educativa debe crear estrategias pues para recibir y para adecuar y dar un buen funcionamiento a esta población en situación de desplazamiento. Desde ese punto de vista, ¿qué estrategias plantea la institución para esta población? Bueno, la institución académica en la cual laboro ha tenido que plantearse varias estrategias. Una de las más importantes es hacer procesos de inclusión, pero no procesos de inclusión en los que simplemente el título del colegio sea inclusión, no lo es, sino que se creen estrategias para poder formar a cada una de las personas que están en diferentes situaciones.
encontramos estudiantes que necesitan como volver a sus raíces, que no queremos que las pierdan así estén en esta situación, estudiantes que no quieren o están reacios a la vida académica, estudiantes en extraedad. Entonces lo que ha hecho el colegio es tratar de vincularlos a todos, tratar que todos los estudiantes que se reciban, pues reciban el trato adecuado y que ninguno se quede pues por fuera del proceso académico, tenga la edad que tengan las condiciones que tengan. Se ha tratado de recibir a los estudiantes pues que llegan a la institución. Mi nombre es Mónica Martínez, mi compañera del trabajo se llama Catherine Vázquez. Nuestro trabajo se llamó Reflexiones sobre las prácticas de los docentes de ciencias sociales del grado segundo desde los lineamientos de mejoramiento progresivo en la gestión académica del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros lo que quisimos ver en este trabajo fue cómo los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación se ponían en práctica en las aulas. Los docentes pues conocen los lineamientos, ellos saben que estos lineamientos existen, pero falta encontrar las estrategias para aplicarlos. Además falta un poco. En este proyecto lo que quisimos mostrar fue como ese rol que tiene el docente en su práctica educativa en las ciencias sociales, tratando de observar de qué manera lo está implementando en el aula de clases. Para nosotros fue muy importante saber el concepto que tenía cada uno, lo que se realizó, lo que tienen pensado, como la finalidad de realizar un proceso social a conciencia. Creemos que es importante el tema de reflexionar, el tema de criticar la parte social. A nivel personal me pareció muy interesante porque se pudo trabajar con los chicos esa parte en el aula de clase, que los niños empiecen a reflexionar sobre su sociedad y que no tomen todo como un concepto y ya. A nivel profesional pues obviamente nos sirvió porque pudimos analizar, pudimos concluir las verdaderas estrategias que nos funcionan en el aula de clase y que podemos manejar para realizar las diferentes actividades y que los chicos de verdad aprendan. No solamente llevar las clases con los estudiantes y el docente en el aula, pudimos observar de verdad cómo los niños están involucrados verdaderamente con su entorno, con su sociedad, que ellos ven lo que pasa, ellos van reflexionando poco a poco con lo que están viviendo y eso les permite ser mucho más críticos, reflexivos. Lo importante también fue que el PEI del colegio va dirigido a esa parte constructivista y a esa parte crítico-social y por eso los niños también andan siempre en ese proceso. Lo que pasa es que a veces pues uno no evalúa todas las clases desde el mismo punto de vista y no hace que los chicos reflexionen sobre el tema. Entonces, el ver que estas actividades los hacían pensar un poquito más sobre lo que estaban haciendo, pues nos creó una satisfacción y nos dimos cuenta que la profesora manejaba el tema de las pruebas saber. Nos pareció interesante porque los niños empiezan a reflexionar, analizan y proponen soluciones a su alrededor de todas las cosas que están pasando. Nosotras empezamos a ponerlos en práctica en nuestras aulas y nos dimos cuenta que faltaba la cátedra de paz para... Buenas tardes, mi nombre es Catherine Vázquez, soy licenciada en Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano y junto a mi compañera Mónica Martínez realizamos nuestra tesis en los años anteriores. Realizó este video para lograr realizar la sustentación de ella frente a la tesis que realizamos juntas. Entonces, pues en primer lugar, nuestra tesis tenía como finalidad hacer un análisis de los lineamientos de mejoramiento progresivo del Ministerio de Educación frente a la gestión académica. Esto es en la guía 34. A nosotros nos pareció muy importante e innovador caracterizar las prácticas pedagógicas adoptadas por los docentes de ciencias sociales frente a estos lineamientos. Como no lo podíamos hacer frente a un grupo poblacional amplio, lo realizamos simplemente frente a las docentes de grado segundo del Instituto Técnico Industrial Piloto, donde una de nosotras laboraba en ese entonces. Entonces, lo que hicimos fue hacer desde una metodología cualitativa fenomenológica unas entrevistas y unas observaciones de las clases de las docentes de grado segundo que impartían la cátedra de Ciencias Sociales. Ello nos permitió comprender cómo ellas se apropiaban o reconocían los lineamientos pedagógicos.
los lineamientos de mejoramiento progresivo, perdón. Entonces, lo hicimos en 3 etapas. En la primera hicimos una conexión nosotras con los lineamientos, los revisamos, los apropiamos y conocimos qué era lo que queríamos evaluar puntualmente de ellos, que fue la gestión académica, evaluar lo que ellas piensan de evaluación, lo que ellas piensan de todo lo que tiene que ver con la gestión académica en el aula y fuera del aula, el trabajo con pares, pruebas saber, en fin. Entonces, esto lo hicimos, como ya lo he mencionado antes, con la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Además de hacer este acercamiento de nosotras como observadoras y tesistas, luego hicimos unas observaciones a las clases de estas docentes para lograr este mismo reconocimiento y finalmente nuestra última etapa fue realizar entrevistas puntuales sobre algunas de las preguntas que teníamos acerca de cómo ellas apropian estos lineamientos. Hicimos una posterior triangulación de estas entrevistas para lograr unas conclusiones finales. Entonces, gracias a esta metodología logramos comprender varias cosas. Ellas proponen un mayor acercamiento y una mayor urgente a estos lineamientos de 2 partes. La primera de ellas hacia los lineamientos. Hay docentes que los conocen muy bien, pero les falta ahondar en algunas temáticas o los conocen sin saber de qué están hablando. Entonces, ellas tienen en cuenta la evaluación, tienen en cuenta algunas cosas de las pruebas saber, por ejemplo, pero no sabían que hacían parte de los lineamientos progresivos. Entonces fue como un conocimiento voluntario y empírico de estos lineamientos progresivos, pero pues ellas no sabían a qué se referían. En segundo lugar, ellas dicen que debe haber un acercamiento de parte de quienes hacen estos lineamientos progresivos, porque hay personas y mencionan que tal vez no han estado en aula, que tal vez no conocen los procesos académicos. Entonces pues dicen que quien realice los lineamientos debe ser personas que tengan experiencia en aula de clase en los diferentes grados académicos. También había una notable preocupación por la vinculación de las pruebas saber. En este colegio en ese momento se desarrollaban solamente en esta sede los grados preescolar, primero y segundo. Sabemos que pruebas saber se hacen a partir de grado tercero. En ese momento ellas no tendrían ninguna obligación de realizar una vinculación con las pruebas saber, pero notamos que las docentes hacían una vinculación voluntaria con las pruebas saber, lo que nos pareció muy interesante y lo que nos permitió reconocer que hay colegios en los que simplemente las pruebas saber se empiezan a manejar desde el grado que se hacen. Entonces, si es en tercero, pues en tercero los niños conocen las pruebas saber y muchas veces hasta el momento de la presentación de la prueba. Estas docentes nos permitieron saber que ellas llevan un proceso voluntario que no está articulado con las demás docentes, que era una de las docentes nada más, pero que lo hace con el fin de hacer un mejoramiento frente a la conexión de las pruebas saber para los chicos en grado tercero.